Bueno, estamos nuevamente acá en TLV1, Toda la Verdad Primero, con visitas en esta reunión con Ricardo Gerasi del Campo Ríos, miembro vocal primero del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de San Martín, que nos engalana la reunión con esta visita aquí a TLV1, que nos va a hablar, que lo hemos citado y él gentilmente se ha prestado a charlar y a hablar sobre la campaña del desierto de Rosas. Es decir, el periodo en que Rosas, entre el primero y el segundo gobierno de Rosas, qué pasó con Rosas, qué pasó en su campaña del desierto, qué pasaba en Buenos Aires, qué apoyo le dieron o no le dieron a Rosas en esta campaña, qué sucedió, y para eso lo hemos traído para que nos explique y nos comente un poco con su conocimiento sobre este tema. Bueno, Ricardo, bienvenido, gracias por venir a TLV1, y estamos acá en Los Federales, estas charlas políticas, históricas que estamos haciendo, y todo relativo a la Confederación Argentina, y bueno, y ahora este periodo tan particular de la actividad de Rosas en nuestro país, bueno, que no estaba el gobierno en ese momento en forma directa. Bueno, te escuchamos atentamente, bueno, en Ricardo. principio agradecerte a vos que me convocaste al espacio de Toda la Verdad Primero, muy agradecido, la verdad. Bueno, uno en función de los pocos o muchos conocimientos, siempre está bueno aclarar que va a mostrar o a desarrollar una interpretación de los hechos. En base, bueno, evidentemente a documentación, a la famosa heurística, ¿no? Que son todas estas cuestiones de las que uno se aferra para ir armando justamente un concepto. En este caso, un tema para mí brillante, fundamental, importantísimo en la historia argentina, que evidentemente, debido a la versión oficial de nuestra historia, debido a que en los ámbitos educativos son temas que realmente no se tocan y que muchas veces no se conocen, bueno, vamos a tratar de ir desarrollando este hecho fundamental llamado la campaña del desierto, que empieza en marzo de 1833. Para dar una especie de contexto previo a esto, Rosas ya había dejado su primer gobernación, que se da desde 1829 hasta el 6 de diciembre de 1832, y la idea de don Juan Manuel, en vista de que evidentemente hay dos lugares muy importantes en la provincia de Buenos Aires, que inclusive tiene una línea de frontera que vamos a describir. La ciudad de Buenos Aires, propiamente dicho, una aldea, un lugar muy chiquito donde se concentra y se juega toda la política, digamos, en ese momento de la Confederación Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en determinado momento la campaña bonaerense aparece. Es un lugar intermedio entre esa aldea y los lugares ya, digamos, tomados por la indiada, ¿no? Grupos que históricamente habían sufrido mestizaciones, superposiciones, guerras intertribales. Después vamos a hablar un poco, para sintetizar este tema, el tema de la guerra muerta en Chile, que tiene mucho que ver justamente con esta necesidad de don Juan Manuel de ganarle tierras al indio. Hay muchos temas, pero vamos a tratar de sintetizarlo todo, porque hay un tema económico, hay un tema político en todo esto de la campaña al desierto. Bueno, entre esas tribus que andaban dando vuelta, ya desde que Rosas andaba por Rincón de López, por la estancia de su abuelo materno, el padre de su madre, doña Agustina López de Osornio, ya el contacto con la indiada, en la campaña, con el gaucho, con todos los elementos de este lugar, era ya considerado Rosas un hombre importante, ¿no? Un hombre del cual hasta los padres a los 17 años le dan para administrar estancias de amigos, estancias de familiares, porque se nota que el hombre está preparado para ello. Hablamos de un lugar, cuando uno dice el indio, el gaucho, tiende a imaginarse el gaucho de ahora, un indio como los que vemos en algunos grabados, y en realidad es un poco más complejo. El gaucho era un hombre bravo, difícil de dominar. Bueno, y don Juan Manuel tiene la capacidad absoluta, viniendo de una familia aristocrática, pero totalmente abocado al trabajo, al medio rural, y en total conocimiento del medio rural. Rosas es uno de los hombres que, comiendo cualquier o probando cualquier pasto de la provincia de Buenos Aires, sabía de quién era. Es decir, hasta ahí llegaba inclusive el conocimiento de este gaucho criollo con respecto al terreno.
Bueno, Rosas ya tenía idea de tomar contacto con estas tribus con las cuales ya tenía algún contacto, de Ranqueles, Pampas, Borogas, Tehuelches, pero bueno, hacia lo que es el primer periodo, la primera década del siglo XIX, hay la famosa tehuelchización de la Pampa, es decir, muchos grupos que vienen de Chile vienen con una idea. La intención es, en muchos de los casos, estas bandas llamadas pincheiristas, que en su momento por carrera fueron también, digamos, lograron asolar las estancias con los famosos malones, ¿no? De los cuales se ha escrito tantas poesías, novelas, La cautiva, etcétera. Rosas los conoce a los tehuelches, conoce a los borogas, conoce a los principales actores, ¿no? A los caciques, Yanquetruz, Paine, los conoce, Cañiquiur, que después va a tener Chocorí, que es importante también para explicar la campaña del desierto, y bueno, hacia allá, final de su primer periodo, después de que le vuelven a ofrecer la gobernación, pero él se niega por no tener las facultades extraordinarias, debido a que era imposible gobernar, digamos, sin ellas, bueno, decide desde marzo incorporar 2 columnas para una expedición al desierto, es decir, ganarle tierra al indio, avanzar en la frontera con el indio y de esa manera poder desarrollar 2 cosas, ¿no? Por eso digo que es muy importante. Hay una colonización de la tierra, por una cuestión económica, para poder explotarla de manera ganadera, con la cuestión agropecuaria, pero por sobre todo para tener en paz a las distintas parcialidades aborígenes que evidentemente no le hacían caso a nadie, a ningún poder de Buenos Aires, y cuando había que asolar alguna estancia lo hacían. ¿En función de qué? Rosas habla del hambre de los indios, a veces habla, porque él los ha tratado y les ha dado mucho y siempre le han pedido más, habla de una forma de ser de poco, digamos, hábito al orden, al trabajo y demás, por lo que sabe tratarlos. Pero bueno, una de las situaciones es ganar terreno al indio para poder llegar a producir la tierra, a repartirla entre la soldadesca fortinera que estaba allí siempre en los fortines bueno, o en lugares como Azul o Tapalqué, cantones donde estaban en la frontera con el indio. El mismo Rosas, en los Cerrillos, en la Guardia Almonte, estaba en contacto permanentemente con ellos, más allá del Salado. Esta frontera venía desde la provincia de Buenos Aires y subía un poco hacia la zona Cuyo, y había fortines como el de San Carlos, de donde va a salir Aldao. La idea de Rosas primero era hacerlo con Bulnes en Chile. La idea primordial es que Bulnes de Chile haga el trabajo que después tiene que hacer Aldao. Digamos, desde la zona cordillerana, poder ir encerrando o haciendo un cerramiento de pinzas, donde se sabía que en esa isla que queda en el actual Río Negro, Choel, bueno, los cueros robados, la hacienda robada, era el paso hacia Chile. Es decir, estos indios maloneros, estas bandas pincheiristas, se llevaban todo ese ganado o ese cuero a Chile. Por lo que Rosas evidentemente habla con Facundo Quiroga, en ese momento un socio político de Juan Manuel, y le dice, bueno, tenemos que hacer algo porque evidentemente no podemos seguir permitiendo que algunas bandas asolen nuestras estancias, lo cual le genera muchos inconvenientes con Balcarce, con algunos otros, inclusive enfiteutas, que le dicen, ¿qué quiere que nosotros paguemos un doble canon por una ley de 1836 de tierra pública? Pero las estancias nos las asolan, ¿sí? Nos malonean, nos quitan las mujeres, nos roban nuestras cuestiones, nuestra hacienda, bueno. En vista de eso, le pide a la legislatura que lo nombren a Facundo Quiroga, digamos, el jefe de esta expedición, y lo nombran. Ajá. Rosas primero intenta con Bulnes, pero hay un problema político en Chile justamente por esto, lo que hace que Bulnes no pueda participar de la campaña. Nombra a Aldao, ¿sí? El gran caudillo y gobernador de Mendoza, lo nombra como el jefe de la columna, en este caso, derecha. Si uno lo ve viniendo del norte hacia el sur, uno ve, digamos, a la derecha a Aldao, saliendo del fortín, del fuerte de San Carlos, en realidad, con la idea, evidentemente, de en el camino poder no solo recuperar las cautivas, sino, evidentemente, terminar con estos grupos ranquelinos y borogas, que lo único que hacían es justamente superponerse a otras tribus que estaban en una condición de paz total con Buenos Aires y con don Juan Manuel, que lo conocían, que habían ciertos pactos los habían entre todos, digamos,
se habían puesto de acuerdo en cumplirlos, y estos indios parece que no, que querían seguir con este tráfico y contrabando de pieles y cueros hacia Chile. Ese es el sentido, digamos, principal de la campaña del desierto, pero como te decía, hay un sentido de colonizar, de explorar, de ganarle tierras al indio y de poder hacerlas para la Argentina, es decir, hacerlas prácticamente tierras públicas o tierras del Estado o tierras de esto que se conocían en su momento como Confederación Argentina, tierras de la Nación Argentina, propiamente dicho. Bueno, en ese afán, ya dijimos que lo nombra en este caso Aldao. Por la columna del medio va a ir un hombre llamado José Félix Huidobro, que es el que se va a encargar en teoría de ir por el centro, de salir de Córdoba con hombres de La Rioja, Córdoba, y poder hacer también una confluencia después entre Aldao y don Juan Manuel de Rosas en un movimiento de pinzas, llegando a los límites del río Colorado y un poco más allá, ¿no? Al río Limay y a la zona de Neuquén. La idea era justamente la que vengo diciendo, ¿no? Poder desarmar estas bandas y evidentemente lograr la pacificación total de la frontera y poder extenderla por sobre todo. Bueno, evidentemente Rosas sale con su columna de la izquierda desde el 22 de marzo de 1833 de San Miguel del Monte o la Guardia del Monte, llega hasta el arroyo Tapalquén, Azul. Bueno, sale con una cantidad de elementos muy importantes que avisoran otro tipo de campaña, no una campaña militar para eliminar al indio. Y esto es importante decirlo en función de que Rosas no odia a los indios, como he dicho, se ha criado con ellos, los ha entendido, los ha comprendido, los ha ayudado y cuando los tuvo que atacar, los ha atacado. Es decir, don Juan Manuel es un hombre práctico, no es un hombre de ideas. Organizador. Exactamente, era un hombre práctico, realista, no es un hombre de ideologías. Exacto. Es un hombre que va al frente, es un hombre que no... Pragmático. En esa llanura yerma, cuando uno dice llanura yerma se imagina un lugar de vizcacheras, de lagunas y ríos que solo él sabe muchas veces transitar, mejor que cualquier vaquiano, pero es un hombre fundamentalmente que ha vivido y que ha experimentado y ha tratado con ello. De hecho, lo voy a decir rápidamente, es el hombre que escribe el diccionario Pampa Ranquel, es el hombre que se parlamenta con ellos en Tandil, que les habla en su idioma. Bueno, hay una serie de cosas y de elementos muy ricos para explicar esta relación de Rosas con los indios. Comentame esta relación de Rosas con los indios, ¿qué papel juega Pedro Rosas y Belgrano? Bueno, ¿quién era? Pedro Pablo Rosas y Belgrano es ni más ni menos el hijo no reconocido en función de hacerlo público, en realidad lo reconoce de algún otro modo Manuel Belgrano, y la hermana de Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, se casa con Juan Manuel hacia 1813, María Josefa Escurra. También una mujer de armas tomar, una mujer brava. Igual que Encarnación. Exactamente, que compartía con Encarnación esta cuestión de romper ciertos moldes de la época y se mete mucho más en lo público que en lo privado, que era el rol que tenía la mujer hacia el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Más allá de que la criolla fue ablandando al peninsular en ciertos modos de lo que es el Pedro hogar. Pablo y Pedro Pablo es el hijo de ellos, de María Josefa y de Manuel, y Rosas y Encarnación se encargan de criarlo y es el que oficia de nexo. De nexo entre la indiada y don Juan Manuel. Cuando don Juan Manuel no puede, es él el que le lleva los víveres, el que le lleva pertrechos, los cueros. Hace los tratados, lo consulta al padre, en este caso adoptivo que es don Juan Manuel, y es un hombre de confianza de Rosas. Total, 100%. Es tan así que es el mejor diplomático entre Rosas y los indios, no hubo otro mejor. Mucho mejor que su hijo Juan Bautista. De hecho, sea de paso, no era considerado por Rosas justamente por no... Me toca la general de la ley a mí, lamentablemente. Un fenómeno, Juan Bautista, pero lamentablemente... pero para otras cosas, no como militar. Su hijo, el tenido con Mercedes Fuente de Aguibel, fue don León Juan Manuel Ortiz de Rosas, después fue gobernador, ¿no? Por poco tiempo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho lo de Pedro Pablo, que es un personaje importantísimo, de hecho, hay una colección de Estrella Federal que le dedica un capítulo importante y que habla de todas estas cuestiones que suceden con Pedro Pablo Rosas y Belgrano en la campaña. Es un hombre tan importante que por eso es un tema para agarrarlo. Después decime qué número. No, porque así hubo otros como Hilario. No, pero el librito después te lo envío.
y así se lo podemos pedir al instituto. Hay otros hombres como Hilario Lago que también forman parte post-rosismo, pero por la capacidad que tenían y no a veces por tomar... Bueno, Pedro Pablo siguió después como juez en otras épocas. Fue el juez de Azul, juez de paz de Azul, nombrado por el padre, fue reivindicado, perseguido. También perseguido. Y bueno, indultado, y esto hay que decirlo porque te lo he escuchado decir en algún momento, hay que ser bueno con el hombre de los nobles odios, Bartolomé Mitre, que es el que le permite seguir viviendo. Algo de una de las pocas cosas buenas que hizo Mitre y de las cuales tomó decisión. Bueno, para no irnos de la campaña, Rosas logra llegar más allá de las columnas de Aldao y de Huidobro. Y va con una serie de elementos muy ricos para explicar la campaña. No va con militares que van a asesinar a indios. No. Va con etnógrafos, va con lenguaraces, va con ingenieros como Nicolás Descalzi o como Chiclana, va con hombres marinos. Descalzi un capo, realmente. Un capo. Todo el trabajo que ha hecho Descalzi nos permitió a nosotros hoy armar un poco de lo que significó la cultura también en tiempos de Rosas, como también Bacle o Fernando García del Molino. Bueno, Bacle está ahí nomás porque tuvo algunos problemitas. Bastante, por trabajar más que nada para los intereses foráneos. Pero bueno, Rosas llevó una cantidad de elementos muy interesantes para poder advertir que en ese lugar había una necesidad de colonización. Como te digo, lleva a ingenieros, lleva a marinos de la talla de Torne, lleva a hombres como Pacheco, Pedro Pablo Rosas y Belgrano, Hilario Lagos, una plantilla importante. Del Valle, Sosa, que son hombres que se van a encargar de hacer lo que él no puede físicamente, ¿no? Pero el que ahí ordena y digamos, decide qué hacer y no hacer es el único que sabe, que es don Juan Manuel de Rosas. Rosas llega increíblemente hasta Choel, después evidentemente de haber en el camino arrasado con algunos de estos caciques, con los cuales también sigue teniendo contacto, porque los chasques van y le traen información, por ejemplo con Cañiquir, que le dice, por favor, Juan Manuel, termine con esta expedición, y Rosas le dice, si usted me lo está pidiendo es porque en algo anda. Es decir, Rosas siempre, y te lo he escuchado decir a vos, intentó manejar el peso político, pero por sobre todo la diplomacia, porque era un hombre que era práctico, podía ir y resolverlo. Era más diplomático pero era que más militar. Diplomático que militar. Sí, es decir, la practicidad de Rosas también juega en función de un trabajo diplomático. Este trabajo diplomático era servirle a los indios de lugares para vivir, servirlo de pertrechos, de hacienda, darle la posibilidad de vivir con el Huinca, y que lo que ha hecho, como pasó con Mariano Rosas o Rondó y demás, es que los ha traído a la vida de cristiana de trabajo, ¿no? Entonces uno no dice que el indio era un... No, pero estamos hablando de que era muy nómade. Y era ahora... recolector y cazador. Exacto. Por eso las vaquerías se habían quedado en un momento sin ganado, en esta cuestión cuando éramos virreinato del Río de la Plata, y se decide formar el rodeo de ganado para poderle poner un marco a la cosa más, digamos, más segura, más de control sobre el ganado. Por eso ahí empiezan de las vaquerías, nos vamos a las primeras estancias, o los saladeros que la Sociedad Rosas Terrero y Dorrego crean, ¿no? Y que después hombres como Porredón y la banca inglesa y los franceses intentan por todo lo medio posible bajarle caña. Rosas inventa una flotilla inclusive para exportar su propia carne de tasajo a lugares como La Habana o el sur de Brasil, el norte de Brasil. Inglaterra no se lo permite. Ese es otro tema. En lo importante de estos elementos que lleva Rosas, logra un montón de cuestiones. Primero, desbaratar a muchas bandas pincheiristas, tomar contacto con otros caciques como Yanquetruz, que inclusive abonan a la idea de ayudarlo a Rosas a desarmar estas bandas. Porque son bandas también que, ojo, también ponían a riesgo a otros indios que estaban en total paz, como Pampas y Borodas o Ranqueles, que realmente estaban en paz con la Confederación y defendían a Rosas. Catriel fue uno de los que dijo, el indio rubio, nosotros... Es nuestro hermano, y después de Caseros invadimos todo, sí, porque morimos por Rosas. Bueno, Huidobro no llega. Huidobro tiene algunos inconvenientes bravísimos, que después, ahora los podemos explicar de por qué uno cree que esos inconvenientes se le sucedieron, pero tiene que ir, retroceder, vuelve a todo eso. Más allá de la pérdida de nombres, dice un gran hombre que está fallecido hace muy poquito y que yo lo he leído mucho con respecto a Rosas y los indios, que es Jorge Oscar Zulé, también un académico increíble del Instituto Rosas.
donde, bueno, él dice, bueno, yo considero realmente que lo de Huidobro, más allá de todo, generó algunas que otras bajas en los indios, ayudó un poco al proceso. ¿Ruiz Huidobro de dónde era? Venía del centro. No, pero de mendocino era. No, era porteño. Era porteño. Aldao sí, ¿no? Sí. Aldao un caudillo, según el mismo Pacho Donner, para él fue uno de los tantos caudillos. Después está en discusión, Sí. porque los hombres de esa época iban y venían muchas veces. Uno de los pocos que se mantuvo a regla fue Rosas, justamente. No quiero hacer un culto a la persona, pero bueno, en función de la verdad histórica vale la pena aclararlo. Aldao le pasa algo muy parecido, tiene muchas bajas. No logra dar con, por ejemplo, Aldao llega a la zona muy cercana al Limay y se encuentra con que ya se había ido Chocorí estaba maloneando en Córdoba, y eso les pasó. Hablamos de una época donde las comunicaciones no son las actuales, No. es decir, un chat que iba y venía. Pero tardaba semanas. Tardaba semanas. Sí llegaba. Sí llegaba, y aparte que el método que utilizó Rosas para la campaña al desierto tiene una dinámica laboral. El hombre no fue solamente con caballos y carretas, fue con toda una troupe de lo mejor que tenía, y sabía que cuanto más se alejaba de la línea de frontera, mucho más difícil era abastecerse. Por ejemplo, llevaron carne. La logística fue impresionante. Es como las guerras, digamos, que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. En principio, exactamente, una logística, digamos, que solo lo pueden hacer los hombres muy capaces. No tiene apoyo de Buenos Aires, Rosas. Ese es un tema, ese es todo un tema en sí. Ese es todo un tema en sí. A ver, ¿quiénes estaban? En ese momento, Balcarce, ¿sí?, quien después va a ser parte del líder de los Lomos Negros, que logra, bueno, evidentemente, en este caso, y es lo que vamos a tratar en breve, una cuestión muy importante para explicar por qué quizás ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Por qué la campaña de desierto no tuvo el alcance que tendría que haber tenido? Y en eso vamos a hablar del no apoyo económico y político de Buenos Aires. ¿Qué pasaba en Buenos Aires? ¿Qué pasaba en Buenos Aires? Bueno, para resumir esto, Balcarce es parte, ¿no?, de lo que vendría un poquito después. ¿Quién era Balcarce? Aparte, me gustaría. Y es el líder después de los Lomos Negros, meses después en octubre de 1833, hay una pelea entre Lomos Negros y apostólicos. Ahí se divide el Partido Federal entre rosistas y doctrinarios. Bueno, vamos a volver entonces en unos minutos. Nos vamos a meter. Está muy interesante este tema. Estamos adentrándonos ya en la cuestión no solamente militar, sino política, con Balcarce. Andaban por ahí Viamonte, después Massa, ¿no? Creo que también anduvo, pero sobre todo Balcarce. Y bueno, con Ricardo Gerasi del Campo, que nos está explicando qué es lo que pasó en esta primera campaña del desierto, qué triunfos hubo, qué consecuencias hubo. Después, al final, vamos a hablar qué consecuencias hubo. Ricardo, gracias. Ya volvemos en unos minutos, luego de esta pausa comercial. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio.
Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, hemos vuelto acá en Toda la Verdad Primero, TLV1, que estamos en esta charla con Ricardo Gerasi del Campo, miembro vocal del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, padre de la patria, de San Martín. Estamos charlando, él nos está comentando, mejor dicho, todo lo referido a la campaña del desierto, con nuestras 3 banderas soberanas, la artiguista, la de la Confederación Argentina y la actual Argentina. Y estábamos charlando, Ricardo, estabas comentando vos, bueno, el tema de qué pasaba en Buenos Aires, qué apoyo tuvo o no tuvo Rosas en su campaña del desierto, y te escuchamos atentamente. Bien. Bueno, vamos a la parte, un poco la parte política, sí, ¿no?, del asunto, que es tan importante como la militar y demás. Bueno, la parte política, estamos hablando de que Rosas deja su gobernación en 1832, como dijimos en diciembre, en 1833, hacia marzo, empieza la campaña del desierto, tiene todo ese tiempo para poder lograr la pacificación de la frontera, y en función de esto, bueno, hay un gobierno que queda en Buenos Aires, ¿sí? Como en su momento Balcarce fue gobernador delegado, después de la revolución del 1 de diciembre de 1828, a la muerte de Dorrego y demás, Rosas también está en la campaña logrando o tratando de lograr la pacificación. En su momento era gobernador, su ministro de Hacienda era ni más ni menos que Manuel José García, por lo que ahí empiezan las desinteligencias. Rosas le pide un dinero que un técnico como García no le quería entregar. Rosas es este hombre evidentemente práctico y realista que necesita ese dinero para evidentemente le debía al Carancho, uno de los tantos hombres de la campaña, y de Rosas, Vicente González. Qué paradoja de García, que era amigo de Rivadavia, íntimo y socio, y amigo de Rosas. Sí, bueno, en una época donde, de hecho, bueno, Lavalle y Rosas eran hermanos de leche, y después se combatieron, y después las mismas familias, y esto, bueno, inclusive se sabe en la repatriación, fueron las que se juntaron, y decir, bueno, está bien, estos hombres en una guerra civil que hay que entender que fue complejísima, muy difícil y muy sangrienta. Pero volviendo al tema de la campaña. Correcto. Bueno, evidentemente Rosas, ya Balcarce había sido un gobernador delegado, lo conocía y ya había tenido algún que otro encontronazo. Porque vuelvo a lo mismo, hay un concepto sobre don Juan Manuel fundamental. Rosas no es un ideólogo, no es un hombre del Partido Federal doctrinario, no es un hombre que haya ido a Estados Unidos a aprender las ideas de cómo, en pleno proceso donde las repúblicas empezaban a visorarse por sobre las monarquías parlamentarias, y en el mundo hay una cuestión entre el nacimiento de los nacionalismos, de la era del capital, esto lo dice bien Hobsbawm, es decir, hay un nacimiento en función de una revolución industrial, es decir, hay ideas políticas diversas, pero la república no era algo, digamos, normal, común. Es decir, cuando Artigas intenta en Arroyo de la China, digamos, empezar a decir, bueno, esta es la manera de poder gobernarnos con este sistema en función del pueblo y el territorio que tenemos. Bueno, Rosas lo entiende como lo entendió Quiroga, que dijo ser unitario, pero que estaba en favor de lo que sentían los pueblos y que por ende, en función de eso, él actuaba. Las cuestiones políticas eran claras, había un partido federal doctrinario y había un partido federal, si se quiere, un rosismo que empieza a dividirse. Y empieza a dividirse porque evidentemente los hombres del gobierno, al momento que Rosas deja de ser gobernador y está en plena campaña del desierto, y este es el gran Balcarce, ¿no? Después va a ser Viamonte cuando Balcarce se tiene que ir, empiezan a atacar el círculo de rosistas. Y ahí es donde increíblemente uno puede dar a entender que nace la Sociedad Popular Restauradora. Aparte,
Todo esto Rosa lo sabía gracias a Encarnación, ¿no? Bueno, Gran política la que se comunica con él mientras él está en pleno desarrollo de la campaña es su mujer, ¿no? Doña Encarnación Escurra, un personaje que merece varios programas. Una calle por lo menos. Y varios programas. Sí, varios programas. Porque es la heroína de la Federación, es una de las mujeres más importantes, para mí la más importante durante el siglo XIX en la América del Sur, por la obra que bien ocultada y premeditadamente ocultada tuvo de la parte oficial de la historia. Encarnación le comenta, le dice, mirá Juan Manuel, me están llamando la borracha, la mulata Toribia, los diarios, porque había diarios prorrosistas como el Restaurador de la Ley, había diarios que de manera solapada empezaban a pegarle al caudillo. Y doña Encarnación es una mujer de armas tomar. Ella quería juntar a Olazábal, a Cuitinho, a sus mazorqueros, a su Sociedad Popular Restauradora, ese digamos, cúmulo de rosistas, ese peso político para poder darle fin a estos hombres que siempre, en definitiva... Olazábal estaba ahí, ¿no? Sí, claro. En definitiva, un gran militar. Sí. En definitiva, lo que le dice Encarnación a Rosas es te están poniendo un palo en la rueda, te están poniendo un palo en la rueda, no te quieren, por lo menos en el círculo de doctores, si se quiere, inclusive federales, ¿no? Sí, no federales. te quieren, vos sos un hombre práctico, Rosas va a la campaña al desierto pidiéndole plata, como en su momento le pidió General San Martín a Pueyrredón, al Estado de Buenos Aires, exactamente, y no se la dan. Entonces uno entiende que los poderosos, los que gobernaban, generalmente cuando se les pedía esto, poco les importaba. Dos cosas: la grandeza de la patria, es decir, superar esas fronteras. Es un pensamiento muy rivadaviano, es decir, creamos la Universidad de Buenos Aires, creamos institutos agrarios, pero a 10 leguas tenemos a los indios maloneando. Eso no lo veían. No eran hombres de acción, eran hombres de letra. Por eso chocaron tanto contra la practicidad y la cuestión pragmática de Rosa, contra el realismo político de Rosa. Rosa decía, muchachos, si no hacemos esto, es imposible que hagamos lo otro. San Martín decía lo mismo, si nosotros no vamos con una declaración de independencia, una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, los españoles van a creer que somos una banda de fascinerosos y de bandoleros. Claro, lo que él quería era legalizar su campaña independentista y su emancipación, su proeza en la emancipación. Rosas quiso lo mismo en la campaña del desierto. Si no efectivizamos adelantar la frontera, pacificar la frontera, tener buen contacto con los diferentes actores y elementos de la campaña, va a ser imposible que nuestras políticas de acá en más sean benefactoras. Y el dinero no se lo dieron, ¿qué hizo? El dinero no se lo dan. ¿Qué hizo? No se lo dan y se lo dan no se lo dan, y lo que hace él es como hizo siempre, sacar de sus propios bolsillos, de sus propios recursos y pertrechar él al ejército. De su propio bolsillo. Por eso cuando se habla de políticos honestos, yo creo que cuando ven una imagen de Rosa se tienen que sacar el sombrero. Sí. Porque siendo uno de los hombres más ricos de la América del Sur, por su propio trabajo, por ser un protocapitalista, él fue el que inicia... A diferencia de Urquiza. Y bueno, yo te escuchaba en uno de los tantos programas, hay una relación entre Urquiza y Rosa, hay una división muy importante. Rosa es un austero con dinero, pero no deja de ser un austero y un hombre con determinados valores. Y Urquiza le gustaba vivir ampulosamente. 50.000 hijos, 50.000 mujeres, mucha plata, mucha tierra, puertos de contrabando para el oro y la plata cuando estaba prohibido por la ley de aduanas. Y no repartía un peso. Se quedaba todo con él. Ahora, bueno, dicho esto, políticamente a Rosas no le dan un peso, Rosas lo tiene que poner de su bolsillo, es decir, esta gesta la pone... Después se lo devuelven, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí sí, hay momentos donde sí, hay una devolución, como cuando también donó las 32.100 cabezas de ganado vacuno para mantener la paz entre Santa Fe y Buenos Aires, que también salieron de él, y donde él puso en riesgo toda su lógica económica, es decir, su propio recurso. A Rosa le dieron la isla y él no la aceptó, ¿cómo fue eso? Choel. No, claro, a él le ofrecían un montón de cosas que no aceptaba porque volvemos a lo mismo. El hombre lo único que quiso es desarmar estas bandas, generar una pacificación en la frontera, le ofrecen, él no lo acepta. Le ofrecen títulos de todo tipo, y él es un hombre que poco es afecto a los títulos y a estas cuestiones, ya que lo hayan llamado restaurado la ley. Hasta ahí. Hasta ahí, pero no, es un hombre muy demasiado en ese sentido humilde, práctico. El ser práctico significa ir, resolver determinada cuestión y no meterse en otros terrenos, sino que ir y resolver con lo que se tiene. Eso es lo que hizo don Juan Manuel. Desde la política de Buenos Aires se le negaba,
Y es ahí donde empieza un poco, quizás en medio de la campaña del desierto, esta división que va a derivar en la Revolución de los Restauradores en 1833, cuando el gobierno de Balcarce, haciéndose un poco el sonso de que no, un fiscal se pone a enjuiciar uno de los periódicos que hablaban el restaurador de las leyes. Esto es tomado por una Encarnación que es muy viva para la política, es más política que cualquier política. Fue prohibido el restaurador, decía. Claro, y salen, era el diario, no Rosa, y la gente entendió. Salen a pegar carteles diciendo se va a juzgar al restaurador de las leyes. Como Rosas, no solo en la campaña, sino que en la ciudad, tenía el apoyo de los estratos bajos, como dice Gabriel Di Meglio, del bajo pueblo de la ciudad, orillero, negros, que es otra de las clases o de los elementos que vivían en la provincia de Buenos Aires, que son muy adeptos a Rosas. Sí. ¿Sí? Rosas los congració con lugares de reminiscencias africanas, estuvo en sus candombes, es decir, le mandaba cartas a doña Encarnación diciéndole, dale todo lo que no te falte a vos o de lo que no te pueda llegar a hacer un mal para tenerlos con vos. Es decir, es un político hábil también, es un diplomático en todas sus formas. Ahí es donde Encarnación advierte de que a Rosas se le está metiendo el palo en la rueda mientras él está peleando contra el indio. Sí. Mientras él tiene que manejar estas dos divisiones, mientras él tiene que hacerse cargo de sus soldados, de sus gauchos, de sus indios, que también lo habían acompañado, y evidentemente empieza ahí justamente la gran división en el Partido Federal entre apostólicos y cismáticos. La campaña al desierto, hay una consecuencia de la campaña al desierto, que en realidad, así a simple vista, uno no la puede ver. ¿Por qué? Porque evidentemente después hubo una campaña de Roca muchos años después, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, es decir, que el tema del indio no se había terminado. No, quedó medio, no digo trunco, pero bueno, sin terminar. Si no quedó, avanzó, si no terminó de efectivizarse es por la cantidad de problemas a los que Rosas tuvo que en esos años enfrentar. Entre uno de ellos la Revolución de los Libres del Sur. Sí. Ayer escribía sobre eso, estos enfiteutas de la época de Rivadavia, que en plena ley de agraria 1836, Rosas, ¿qué hace? Y esto tiene que ver con la campaña del desierto. Rosas no la pone a enfiteutis, les acepta las concesiones, pero a los 10 años de la ley, que fue en 1827, es decir, hacia mayo de 1827, hacia mayo de 1837 debían pagar un doble canon, ¿no? Que era del 4 al 8% anual, porque la idea de Rosas era efectivizar y colonizar la tierra vendiéndosela a pequeños propietarios. ¿Qué pasó con el tema de las vacunas que introdujo Rosas? Ese es otro tema que no sucede en la campaña del desierto, pero sucede antes, donde Rosas hace varias campañas al desierto. ¿Sí? Hay varias expediciones. Claro. Una de ellas, y es nombrado por la Sociedad Generiana, en esa época en Inglaterra, un hombre fundamental para la sociedad, porque Rosas es el que implementa la vacuna antivariólica entre los indios, entre los ranqueles y pampa, y como él es un hombre que lo he repetido mucho y espero que quede claro que es práctico, ¿qué hace? Como los indios le temen, porque dicen, ¿qué nos van a meter? ¿Una especie de dios católico que nos va...? No. ¿Él qué hace? Se pincha él mismo para demostrarles confianza y decirles, bueno, ven, si yo me pincho usted... Y le salva la vida a muchos indios, por la viruela, evidentemente. Sí. Los indios empiezan a amar a un hombre que los respeta, que los entiende. Que no los traiciona. Que habla en su idioma, que no los traiciona. ¿Hay indios que lo han traicionado? Sí. ¿Y hay indios que se han plegado al orden de Rosas y han avanzado después del 3 de febrero de 1852? Sí. Por eso digo que el proyecto en realidad queda a medio hacerse, porque evidentemente, se logra la campaña del desierto y a partir de ahí, ¿sabés cuántos malones hubo hasta 1852? Después de haber vivido malones y malones, 3 o 4. Mirá. De indios, de caciques como Caniquiuro o el mismo Chocorí, que en realidad no se plegan nunca, son muy rebeldes. Rosas... ¿Son araucanos? Sí, esa es la parte, digamos, que tenía que contar, a ver, que define un poco todo. Las parcialidades indígenas teníamos indias, eran los pampas, que comprendían la zona que conocemos de Guaminí, Sierra La Ventana, ¿no? Toda esta zona del sur de la provincia de Buenos Aires, pero hacia, como dije en un momento, hacia la primera década del siglo XIX, cuando se da la Revolución de Mayo y demás,
o el proceso de Mayo, sufre una tehuelchización o una araucanización de la Pampa. O sea, hay una guerra muerta en Chile entre indios, ¿no? Entre distintas parcialidades mapuches, de dialecto mapuche. Entonces, nosotros en la zona del macizo andino teníamos tehuelches, huiliches, por ejemplo, ¿no? Un tipo de aborígenes con su idioma, con sus idiosincrasias, con sus costumbres, sus usos. Para la zona del sur de la provincia de Buenos Aires había pampas y ranqueles, digamos, que se establecían de manera muy pacífica y entre ellos había algunas diferencias, pero se respetaban. El problema es con los borogas y con los araucanos, es decir, que son... lo que pasa es que es un estudio que está todavía, ¿no? Esto de que, ¿cómo los llamamos? Araucanos, borogas, ¿a quién pertenecen? ¿A quién no pertenecen? Algunos dicen que los mapuches no existen. El mapuche en realidad es como una, la confluencia de todos estos pueblos de Chile que en guerra a muerte, ¿qué hacen? Vienen, atraídos por los yeguarizos dejados en su momento por Mendoza, vienen a estas zonas. Y claro, se superponen a algunas tribus. Esta situación que se da genera entre ellos mismos guerras intertribales y mestizajes algunos. Rosa se encuentra desde niño, se encuentra con pampas y ranqueles muy amigos, pero con algunos borogás que no lo son tanto. Bueno, justamente el objetivo de la campaña era terminar con ese tráfico de cueros de estas bandas pincheiristas. Los hermanos Pincheira ya lo debemos saber, eran hermanos que se dedicaban como muchos unitarios, que se dedicaban a ir a las tolderías y desolar estancias en fin de ¿qué? De buscar una desestabilización. Es cierto, como que vos te pongas a ordenar tu habitación y con el objetivo de tenerlo ordenado, de tener un lugar apacible y demás, y venga alguien y te tire todo y tenés que volver a ordenar. Y te ataquen siempre el orden y la estabilidad en función de ¿qué? En función de algo primordial. Rosas quería una patria grande, pero nunca fue y esclavizó a nadie. Es decir, cuando la Confederación Peruano-Boliviana quiso dejar a Cochabamba, Guatarija de su lado, lo permitió. Cuando el Paraguay se quiso independizar con Carlos Antonio López y hubo ahí rencillas varias, quedó en el aire, lo permitió. Con la banda oriental hubo un sitio de Montevideo con el gran Oribe durante 10 años y no lo pudo lograr porque evidentemente caen caseros. Pero Rosas es un hombre que quería un poco ese antiguo virreinato al Río de la Plata que habíamos heredado. Así, con proyección, ¿no? Por lo que la pacificación con el indio, esto de seguir adelantando la frontera, de ir conociendo lugares para explotarlos agropecuariamente o de manera agroganadera, era uno de los objetivos para engrandar. Porque teníamos, como lo dijiste vos en otro programa, un enemigo acérrimo, que no solo eran los ingleses y los franceses, si se quieren, cada vez que intervenían, ¿no? Por un tipo de política internacional que manejaban, que es el Imperio del Brasil. Que yo agregaría lo mismo. Que lo tenía al lado encima. Que lo tenía al lado. El Imperio del Brasil, como ya te he escuchado, obviamente tenía necesidad de avanzar sobre determinados territorios, de tener una influencia en el continente. Pero hay una posición esclavista, perdón que te interrumpa, porque es una posición esclavista el Brasil. Su economía se basa en el tráfico de esclavos para poder explotar en ese momento, el algodón, claro, que después no termina siendo barato, y los ingleses dicen esto está mal y nos vamos al paradigma del peón patrón porque el mundo cambia, ¿no? En función de las políticas económicas y sociales. Pero fundamentalmente la expansión al sur, hay que estudiarla del Brasil, porque ellos necesitaban clima templado clima templado para poder sembrar. Claro, primero toda la parte del sur. Por eso querían la banda oriental también, el Buna por las tierras. El Buna azucarero, por eso vienen por Carmen de Patagones, que Rosas tenía muy en claro que era otro fuerte que tenía, o sea, nosotros teníamos unos fuertes que fueron creados por él. Es decir, Fortaleza Protectora Argentina fue Bahía Blanca. Fuerte Independencia fue Junín, Tandil. Junín y tenías a 25 Azul también, de mayo, sí, que eran fortines. Hay una diferencia entre fortines y fuertes, porque los fuertes estaban en su momento, antes de que don Juan Manuel sea gobernador y demás, estaba defendido por blandengues y después por milicianos. Un hecho anecdótico, a ver si vos lo recordás, y si no lo comentamos a la teleaudiencia. Cuando Rosas vuelve de la campaña en el desierto, le regalan el famoso sable, creo que en Azul, en Junín, no sé quién se lo da, digamos, y qué sala representante se lo da, pero creo que no era la porteña. Y le dan en las fotos que se ve de Rosas esta medalla a la campaña. Esa medalla. Todo eso fue Inglaterra. Sí.
La La espada vaina de está. oro lo tuvo que vender. Lo tuvo que para vender. comer. Bueno. Sí. No sé si él o Manuelita la No, tuvieron que vender. no. ¿Qué sabes bueno, de eso? tengo entendido que... Estamos que hablando de el la sable- campaña del desierto, tiene que ver, ¿no? Claro. El sable que le da la legislatura porteña, tengo Sí. entendido, en honor a Sí, su sí. campaña, porque dijimos que no quedó nada, pero en realidad quedó en muchas cosas. Se descubrieron muchos pueblos, se descubrieron muchos, Sí. no pueblos, Se se fundaron y se descubrieron muchos lugares que no había contacto más que con el indio. Entonces logró muchos avances. Por eso dije que los elementos que llevó eran importantísimos, no solo ingeniero, marino, bueno, y demás. Bueno, el premio es, más allá de que habíamos hablado de los títulos y las Sí, no, que siglas él le no daban a aceptó, dar, que no no aceptó aceptó, nada. una espada, la espada que es la que supuestamente es él después dice legarle a Francisco Solano López, no la de San Martín. La No, que le sí. lega, es esa. Que no se lo pudo dar porque San Francisco, porque murió. Porque muere en la Muere guerra en del la guerra, Paraguay, ¿no? claro. Sí. Bueno, realmente lo que Eso. pasó con la medalla, no sé, Es que es preciosa. una medalla increíble, preciosa, pero el sable, que es una espada más que un Sí. sable, sí, se la llevó a Inglaterra con todos Sí. sus Y papeles pero eso públicos. también, Esto también. Sí, pero desapareció. 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 En el testamento no veo que haga referencia No. fáctica, digamos. O desapareció o la vendió por necesidades, no y se no sabe. lo dijo. No Pero se lo de sabe, la no vaina lo es dijo. muy triste porque la vende él. ¿Y cuándo la vende? Cuando se ¿El le qué? queda la vaina de oro de la espada legada eso no por la sabía. legislatura porteña. No todo junto, No, la no, espada y se la lo vaina. dice a Josefa Gómez. Vos sabés que es una de las Sí, amigas con la sí, cual sí, tuvo sí, asidúez en los intercambios epistolares mientras Rosa estuvo en el exilio y ella acá fue Josefa Gómez. Y él le cuenta muy apenadamente, se me quema el tambo. Cuando él arrienda en el Sí, Burger se le Street quema Farm, todo. hacia Se le quemó por una 1860 y pico, desgracia, sí. por una desgracia pierde. Bueno, ante esa situación y como él sigue siendo un hombre, por más pobre que esté, de palabra, un hombre honorable, un tipo honrado, y se me emociona cuando lo digo porque no hay muchos casos. No, la verdad Y que... es un hombre que aún en esa incapacidad de poder tener ese dinero que se hubiese merecido tener, que era ni más ni menos el fruto de todo su trabajo, que se le confisca de Buenos Aires a su derrota, a su caída, él igual tiene su gente trabajando con él, tiene una servidumbre inglesa, tiene gente trabajando en el Burger Street Farm y él les tiene que pagar. No importa si él está pobre y los dineros no le llegan. Esto tiene que ver, le digo a la audiencia, tiene que ver con la Con la campaña del campaña. desierto, porque es el premio que El le dan, premio, claro. los dos premios que le dan las salas representantes y, por esa gesta, ¿no? Claro, y en esta cuestión de que él tiene que seguir cubriendo gastos, porque no es un hombre que se Sí. desentienda de sus responsabilidades, tiene que vender lamentablemente. ¿Que no se sabe dónde está? No se sabe. Él ¿Quién la vende tiene? a un privado. Alguien la debe tener, ¿eh? Alguien la tiene. Alguien la tiene Y seguro. la vende a un privado, pero vende la vaina de oro, no la espada. ¿No? No es Manuelita, sino es él el mismo que le comunica a Josefa, tuve que vender, lo cual es uno de los hechos que más dolor a uno le generan, porque como argentino uno ve todo lo que hizo. Y como argentino, hablando de la campaña del desierto... ¿Cómo? ¿Por qué vuelve? O sea, fue ¿cuándo fundamental. vuelve Rosa de la Campaña? Porque no es que la terminó, quedó ahí por los Hacia problemas que estaban... 1834. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó que vuelve? ¿Por lo que estaba sucediendo en Buenos Aires? Sí, tiene que Falta ver de un apoyo. poco que ya no tenía apoyo alguno y que ya se había, Viamonte se había iniciado como gobernador en función de que Balcarce, después de la revolución de los restauradores, con el apoyo del federalismo a Rosas, evidentemente lo quita del plano político y aparece Viamonte. Pero Rosas tiene que volver porque... No si da bien para él más. necesitaba resolver las cosas allá, acá tenía otro problema. Otro problema. Que va a derivar en una serie de situaciones que van a derivar a su vez Claro, en la la muerte muerte y de en el Gil- magnicidio de Facundo Quiroga. Entre otros. Entre Después otros. vino Alejandro Heredia. Después Le el de dolió- Mendoza había otro más. ¿Quién era? no Godoy me- Cruz, No, no no, me no. acuerdo. Sí. Hubo otro gobernador Hubo otro, también. sí. Hubo 3 o 4 que murieron, Uno de Mendoza, tenés mucha razón. Sí. A él le duele mucho lo de Heredia. Y cuando matan a Quiroga ya dice, bueno, Sí, hasta basta. acá hemos llegado. Porque hubo varios muertos. Lo que Hubo pasa es que varios. los otros no fueron muy conocidos algunos, pero hubo 4 o 5. te diría, Heredia, ¿eh? uno de- Yo los sí, tengo sí, numerados sí, por sí. ahí. Me olvidé ¿eh? el de Mendoza, no me acuerdo, pero hubo también Sí. alguien muy importante que él había... Ya lo vamos a nombrar Ya en lo la vamos a próxima nombrar. charla. Pero bueno, evidentemente después toma
a duras penas Correcto. el poder en 1835, otra vez lo eligen gobernador en función de todo esto que veníamos contando, y a partir de ahí empieza otra etapa, son más de 17 años al frente, siempre con la suma del poder público y las facultades extraordinarias que no nos dan a entender otra cosa que no se podía gobernar de otra Aparte manera. lo tenían todos los anteriores tuvieron la Pueyrredón facultad. lo tuvo. Sí, Es decir, todos. las facultades extraordinarias fueron Y circunstanciales. los gobernadores del interior también lo tenían, unitarios o Pero federales. por supuesto, alguien me preguntó una vez, ¿fue dictador Rosas? Claro, sí, Sí. en función de una dictadura al estilo de Pero las no 12 tirano, tablas. pero no tirano. No, en función de una dictadura al estilo de las 12 tablas romanas. O sea, había dos instituciones, una griega que era la tiranía y su Sí. acepción romana que era la dictadura. Lo que pasa que en este país a la palabra, evidentemente dictadura, se le tiene un miedo, pero estamos hablando del siglo XIX, una circunstancia determinada y una figura política, en el caso de la dictadura o del dictador, que no lo hubiese podido seguir adelante Rosas. De hecho, no hubiésemos tenido la Argentina. Yo siempre digo que sin No, Rosas... la Mesopotamia la hubiese tenemos gracias sido a Rosas. República de la Mesopotamia, hubiese sido Sí. República de Buenos Aires, República de la Sí. Patagonia, República del Cuyo y República del Sí. Noroeste argentino. Por eso me parece que esta campaña civilizadora, si bien en algún punto podríamos decir que queda trunca, en definitiva... Fue un primer paso. Fue el primer gran paso Sí. para poder hoy conocer como conocemos la Argentina. Y si hoy realmente somos conscientes de que todavía no la conocemos del todo, siguen siendo lugares inhóspitos, muchos de ellos. Sí, yo lo conozco algunos. Y si hoy entendemos Yo que no, hay sé un cómo, conflicto, yo no sé cómo nos invadieron todavía. bueno, hay un conflicto muy parecido al de antaño con el de hoy, con los mapuches y demás, en donde se pone en juego otra vez Los la ingleses tierra ahí. argentina. Los Los ingleses ingleses ahí. metidos, porque el lugar donde se reúnen ideológicamente los mapuches, supuestamente de la zona andina, Sí. es en Londres. Así que que poco bueno, tienen de mapuches. Bueno, esto es un poco lo que puedo aportar yo con respecto Ricardo, a Rosas y la campaña. es interesante. Yo lo único que te pediría respecto a la campaña del desierto de Rosas, que siempre nosotros tratamos de decir, algún libro que recomiendes para ahondar en el tema, Bien. o algún autor para la gente que quiera voy a- ahondar más el tema este. Voy a nombrar tres rápidamente. Sí. Jorge Oscar Zulé, Rosas y sus relaciones con los indios, edición Corregidor, lo pueden encontrar en el Instituto Rosas de General San Martín. De Julio Irasusta me voy a quedar con Vida Política de Juan Manuel de Rosas, y porque de ahí saqué mucha documentación, que bien. es la que maneja Vida Irasusta Política de Juan Manuel de en Rosas función a través de su este correspondencia, tema. varios volúmenes. Tomo 2, Ah, tomo fundamentalmente son 8. Sí. Ninguno se puede dejar de consultar, pero el Pero 2 el tema es el este, tema. y un tercero. Y el otro que me... Hay varios, ¿no? Hay varios, podemos Sí. hablar hasta de Lucio Victorio Mansilla, Sí. que no fue un gran hombre, pero aportó y Sí. mucho. Y el otro es fundamental, que no tiene que ver en función de la campaña, estrictamente dicho la campaña, pero habla del medio rural para comprender los elementos humanos, animales y demás. Instrucciones a los mayordomos de estancia de Juan Manuel de Rosas. Fundamental, porque ahí te da un panorama absolutamente empírico de qué elementos, cuando hablo de elementos me refiero a humanos, animales, plantas, lo que fuere. ¿Con qué elementos se encontró él en esa campaña al desierto y en esa colonización que Hay un libro de que surgió Hudson, de esa de campaña? Guillermo Hudson, se llama Allá lejos y hace tiempo, que Sí. también trata, es muy interesante. vos sabés que no lo leí, pero sé que a mí me encantó, de por lo menos. Hudson. Bueno, hasta acá llegamos, ¿algo más? Lo último, Sí. que algún día se encontró con Darwin en esa Sí, zona. sí. Lo Y charlamos, también ya lo hablamos. Y lo hay un hablamos. avistamiento de Fitzroy y uno cree que Darwin en este caso, y es un tema para otro día, pudo haber sido o no agente inglés. En definitiva, No, yo pruebo que sí. En definitiva hubo una Yo te reunión demuestro con que sí. Rosas y se dio cuenta Darwin que esos hombres, que para él eran toscos, feos, no Sí. tenían nada que ver con la estética inglesa, fina, blanca, igual eran hombres muy, pero muy disciplinados. Gracias a quién, al padre de la patria, don Juan Manuel de Rosas. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco a TLV1 toda la verdad primero en estas charlas que se llaman Los Federales. Ahí tienen el cartel, el afiche. Agradecemos, bueno, a todos los miembros aquí del staff. Y estamos prontamente a volver próximamente en una nueva comunicación, una nueva charla sobre y seguir avanzando en el tema de la Confederación Argentina, los federales. Gracias por su presencia a todos ustedes. Espero que les haya sido ameno, útil, yo creo que sí, la presencia de Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Gonzalo, Nos y vemos gracias a toda la verdad primero. Gracias. Hasta luego.